Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Para el curso de Fundamentos en Ingeniería de Control de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Rafael Urdaneta, yo, Andrés Díaz, les hablaré sobre el uso de controladores PID en la modelación, simulación y control de procesos de fermentación. Empezando, los procesos de fermentación se llevan a cabo en bioreactores. Al presentarse modelos de bioreactores, identificamos que el problema real viene dado por la escasez de medidas en línea, no se mide en línea. Y la que más nos afecta es la variable de estado dominante, que es la concentración de sustrato en el medio, es muy difícil de medir. También tenemos otros problemas como son la fuerte incertidumbre paramétrica, los parámetros que regulan este proceso son netamente empíricos, y la presencia de no linealidad significativa en las ecuaciones. Como consecuencia de esto, todos los reguladores aplicables deben utilizar la menor cantidad de medidas posibles y ser absolutamente robustos. La importancia de los diseños presentados en este trabajo, que fue tomado de un artículo de la Universidad de la Frontera de Chile, es apoyada por un hecho dominante, y es que existen dos modelos o estructuras estándares que representan por lo menos el 95% de los cultivos puros de interés industrial, según dice el artículo. Bueno, en este trabajo se investiga un modelo de fermentación lo suficientemente robusto para realizar una simulación en el Simulink de MATLAB para propósitos de control y a la vez desarrollar los controladores. En este trabajo desarrollaban varios controladores y escogían el mejor. Nosotros nos centraremos en los controladores PID que sean capaces de regular la tasa de crecimiento específica y aumentar la robustez ante variación de las entradas. Así se presenta la siguiente estructura de esta exposición, que va a ser una breve descripción de la problemática general. Luego se examina un conjunto de modelos matemáticos para bioreactores y sus funciones cinéticas más representativas. Luego se describe el problema de control, junto con las entradas de control y las salidas medibles en el proceso, y cómo estas nos van a dar aquellas que nos podemos medir, las variables que no podemos medir. Posteriormente, se aborda el diseño de los controladores. Después se hacen las pruebas, se discuten y pasamos con las conclusiones generales. Empecemos. Para el modelado de bioreactores necesitamos dos modelos. El modelo del proceso, que son los modelos fenomenológicos, el fenómeno de fermentación, y los modelos de control para llevar a cabo las acciones de control. Empezamos con el modelado de bioreactores, el modelado fenomenológico. El crecimiento de microorganismos o biomasa, bien sea bacterias y levaduras, procede por el consumo de nutrientes apropiados, llamados sustratos, que pueden ser carbono, nitrógeno, oxígeno, etc., bajo condiciones medioambientales favorables, tales como la temperatura, el pH, etc. El comportamiento dinámico del crecimiento de una población de microorganismos en un solo sustrato limitante en un reactor de tanque agitado se expresa por ecuaciones que dependen tanto de la acumulación total de biomasa, la acumulación total de sustrato, la concentración de la población microbiana, que es la biomasa en el reactor, y en el afluente, en el flujo que va entrando, la concentración de sustrato en el afluente, la tasa de flujo, el caudal en el afluente, así como también la tasa de crecimiento microbial de la biomasa y el coeficiente de rendimiento del consumo de sustrato por la biomasa y el volumen del medio de la especie. En resumen, cantidad total y concentración de la biomasa y del sustrato, el volumen en el que se encuentra en el del tanque, y seguido a eso, la tasa de crecimiento microbiano de la biomasa y el rendimiento en el consumo de sustrato para este crecimiento. Muchos modelos también consideran la formación de producto, que es el crecimiento de microorganismos en bioreactores, es acompañado a menudo por la formación de productos que son los cuales son solubles en el cultivo o son emitidos de forma gaseosa. Ahora, pasemos a los modelos para control. Como ya bien dije, hay dos modelos estándares que cubren una enorme porción de las aplicaciones correspondientes a cultivos puros. Los modelos presentados en este trabajo son no estructurados y no segregados, que representan cultivos puros con un sustrato limitante o limitador.
también se considera un producto el metabolito de interés o si existe un inhibidor, que en este caso es un producto que afecta de alguna manera el crecimiento microbiano. Bueno, para propósitos de control, solamente el producto del segundo caso debe ser considerado. Un modelo fenomenológico estándar para expresar el proceso de fermentación lo constituyen los bioreactores de lote alimentado, que los procesos para la producción de proteínas unicelulares, de alcohol y de ácido glucónico pertenecen a esta categoría. Vayamos con los problemas de control. Los modelos de los fermentadores son caracterizados por estas características. Son de alta dimensión del espacio de estado. Tienen múltiples entradas y múltiples salidas. Hay disturbios externos. Tienen, como ya les dije, significativa no linealidad en las ecuaciones e incertidumbre en los parámetros. Son sofisticados y de múltiples objetivos y de crítico desempeño. Los bioreactores que existen son los batch, que son bioreactores discontinuos, los chemostat y auxostat, que son bioreactores continuos, y los fed batch, que son bioreactores de lote alimentado, que son el que vamos a utilizar. En el modo de alimentación por lote se optimiza el uso del sustrato. Para ello es deseable hacer que la biomasa aumente una tasa de crecimiento específica que sea constante. El esquema básico del bioreactor se muestra en esta figura, en donde tenemos una entrada F, ya para poner de color el puntero, donde tenemos una entrada, un flujo F con una concentración S de sustrato, que tiene una concentración X de biomasa, el tanque tiene una concentración S de sustrato y una P de producto a un volumen B, agitado por cierta cantidad de RPM. Y el modelo del proceso queda dado por estas ecuaciones, donde X corresponde a la biomasa, S a la cantidad de sustrato y B de volumen del bioreactor, como ya le habíamos dicho. X punto viene dado por la tasa o la variación de la concentración de biomasa a lo largo en función del tiempo. Para obtener un producto deseado se exige el mantenimiento de una tasa de crecimiento específica constante, como ya lo habíamos dicho. Por esta razón, la biomasa y el volumen crecen indefinidamente hasta que no hay más sustrato o se alcance la máxima capacidad del bioreactor. Y habiendo dicho esto, analizamos esto. Tenemos la tasa o la variación de la biomasa, que viene dada por la tasa de crecimiento específico, por la cantidad de biomasa, menos D, que es la relación entre el flujo y el volumen por la cantidad de biomasa. Dígase, lo que creció menos lo que hay viene siendo la variación. En S pasa lo mismo, menos YS es el rendimiento de consumo del sustrato por la tasa de crecimiento de biomasa, por la cantidad de biomasa, más la relación de flujo con la concentración de sustrato. Simplemente lo que entra menos lo que sale. Es la varianza. Y la varianza de volumen viene dada por el flujo. Puesto que la tasa de crecimiento específica, μ, depende de varios factores, la siguiente subespecificación es requerida. Y es que las condiciones ambientales se deben mantener constantes en los valores óptimos, tales como temperatura, pH, oxígeno disuelto, etc. Dado que en los modelos estándares, μ puede depender de la concentración de sustrato en el reactor y de concentraciones de producto también. Así, el problema de control, en el caso de μ constante, implica que el sustrato se mantenga constante. Sin embargo, es difícil de saber porque el sustrato raramente es medido en línea. Afortunadamente, es fácil comprobar que la última condición implica trayectorias especiales para las concentraciones de biomasa y el volumen del medio de la especie B. Es decir, podemos saber la concentración de sustrato pudiendo medir las concentraciones de biomasa y el volumen final del producto. Tomando el caso de alimentación por lote, se puede ver que μ constante corresponde con una trayectoria exponencial para la cantidad absoluta de biomasa y viceversa. Finalmente, si μ depende también del producto, será deseable mantener constante la concentración del producto también, así como se mantiene la del sustrato. Esto alternadamente se puede hacer solamente si un sistema está disponible para extraer el producto,
es decir, bien sea recirculado la parte del caldo a través de un filtro o de un separador. Sin embargo, nosotros en este caso nada más tomaremos en cuenta el sustrato en este modelo. Bueno, seguimos. Las entradas de control y las perturbaciones. La cantidad de sustrato provista al reactor depende de dos variables, que son F, el flujo de entrada, como ya le hemos dicho, y la concentración de sustrato en el flujo de entrada. Generalmente es solo posible manipular lo primero, que es el flujo, puesto que no hay actores comerciales que permitan variar ambas variables independientemente. Para tener ambas acciones de control disponibles en la práctica consideramos F en dos flujos de entrada, F1 y F2, F siendo F1 más F2, con concentraciones de sustrato, una con la mínima concentración de sustrato posible y la otra con la máxima posible. Entonces el modelo en este caso se presenta a través de las siguientes ecuaciones. Son las mismas que ya habíamos hecho, pero sustituyendo F como F1 más F2, donde tenemos la tasa de crecimiento específica por la concentración de biomasa menos D, como les había dicho, es la relación del flujo total sobre volumen. Esto. La tasa de crecimiento específica por el consumo se simplificó en sigma, creo que es, o omega. Tasa de crecimiento, SI se transformó en, que es SI era la concentración en el afluente. Tenemos que es el afluente 1 con la concentración máxima, el afluente 2 con la concentración mínima, menos la concentración que ya existía en el reactor. Y el de producto pues viene dado por esta ecuación, el coeficiente de producto que se obtiene por la biomasa que tenemos, menos lo que ya había. Y bueno, el volumen, la varianza del volumen viene dada simplemente por las dos entradas de flujo. También esto en cuanto a las entradas de control y bueno, en cuanto a sus perturbaciones, que no están incluidas en este modelo, las más importantes afectan al volumen, debido a que hay muestras para el análisis que son fuera de línea y también a la evaporación de la sustancia causada por la aireación, que es el contacto con el aire. Y en algunos casos la concentración de sustrato en el flujo de entrada puede sufrir variaciones. Para nuestro propósito, los puntos principales son, en general, extremadamente difícil medir el sustrato en la línea. Sin embargo, existen sensores para la medición de biomasa. También es posible medir el volumen. Y otras variables de estado pues no están disponibles como los productos. Repito, estos sistemas son altamente no lineales como se aprecia en las funciones cinéticas. También muestran una incertidumbre paramétrica y no estructurada que simplemente la incertidumbre dinámica o no estructurada es debido al uso de modelos que son no estructurados y no segregados, como se dijo. Y así se ignora parte de la dinámica del sistema, la cual es aglomerada en algunos factores dominantes. Y además también suponemos cosas tales como homogeneidad y algunas otras simplificaciones del modelo que usualmente hacemos. Bueno, la incertidumbre paramétrica se debe a problemas de identificación. El hecho de que dos poblaciones no sean iguales debido a efectos ambientales o a la preparación del inóculo, entre otros, también afecta el envejecimiento de células que se reflejan en variaciones leves de ciertos parámetros durante un experimento. Cualquier cambio en el ambiente o en el caldo puede potencialmente afectar el sistema. Finalmente, hay que considerar la incertidumbre de los actuadores. En los actuadores también. El control estabilizador. Y aquí nos metemos con los controladores PID. Bueno, tenemos un exosistema de referencia externo acá al principio, y es utilizado en el diseño de un sistema de control realimentado estabilizador. Este sistema de control lo que busca es estabilizar, como ya nos ha dicho el profesor en varias ocasiones, que contempla un control invariante de más de dos controladores pues de la familia de los PID. Podemos ver aquí el primer controlador, el segundo controlador. Sí, tenemos dos controladores de la familia de los PID para las dos variables que logramos medir. Tenemos un primer controlador con acciones proporcional e integral en la biomasa y uno PID para el volumen. Estos toman como señal de error las diferencias en las medidas actuales de la salida, sea concentración de biomasa y volumen, y sus trayectorias de referencia generadas por el exosistema.
a lo que luego a la señal de control se le anexarán estos dos parámetros próximamente explicados para crear las acciones de control 1 y 2 que variarán el comportamiento del sistema. Tenemos entonces ahora el modelo matemático. Tomando el caso más simple, en el cual el producto no es considerado, como ya he dicho, y la tasa de crecimiento específica sigue la ley de Monod, que es esta, se tiene el siguiente modelo, donde tenemos que la tasa de crecimiento específico es una función de la concentración de sustrato, donde es proporcional a la tasa de crecimiento específica máxima de los microorganismos por la concentración del sustrato limitante para el crecimiento, y es inversamente proporcional a la suma de Ks, que es la constante de media velocidad. La constante de media velocidad es el valor de S cuando mu sobre mu máxima es 0.5. Es una constante para ese sistema. Más la concentración de sustrato. Cabe mencionar que mu máxima y por consiguiente Ks, que depende de mu por mu máxima, sobre mu máxima, son coeficientes empíricos de la ecuación de Monod. Aquí es cuando se habla, aquí empieza la incertidumbre paramétrica. Difieren entre especies y en función de las condiciones ambientales. Es decir, para distintas temperaturas, para distintas acidez, para distintas condiciones de oxígeno disuelto, estas dos cambian. Y eso hay que controlarlo y mantenerlo constante con el fin de mantener constante la tasa de crecimiento específica, que es lo que nos va a dar el producto deseado. Seguimos con el modelo matemático. Como queremos hacer de mu constante y dado que el modelo es perfecto, o sea, no consideramos perturbaciones y las condiciones iniciales son tales que S, que es la concentración, sea constante, la varianza de la concentración de sustrato tiene que ser igual a cero. ¿Y cómo hacemos esto? Pues recordemos las primeras ecuaciones del modelo que rige este proceso y la relación de flujo ahora va a venir dada por una constante lambda que multiplicada por la concentración de biomasa nos da esta relación de flujo sobre volumen. ¿Y qué es lambda? Lambda, si despejamos simplemente, es la relación de flujo sobre volumen específica para ese modelo y tiene que ser tal que nos garantice que S va a ser igual a cero. ¿Cómo hacemos esto? Introducimos D en la primera ecuación y nos queda esto. Lambda ahora es quien multiplica a SI menos S. Queda X por fuera. Y S, la varianza, tiene que ser igual a cero. Entonces ahora nos queda la constante lambda en función del rendimiento, la tasa de crecimiento y las concentraciones. Luego de esto surge una conexión entre estas dos variables, entre la concentración de sustrato y la variable lambda, la constante lambda, perdón. Y bien dicho, estas en sí ahora son las nuevas acciones, unas nuevas acciones de control, puesto que se tienen que tener en determinados valores, vienen a ser los parámetros que nos van a garantizar el mayor rendimiento de este proceso. Son parámetros netamente empíricos y lambda va a ser quien nos va a promover que la varianza de concentración de sustrato sea constante y también el valor calculado previamente por la empresa de la concentración que debe tener el sustrato en el bioreactor para garantizar la mayor tasa de crecimiento posible, es decir, que sea constante y que sea la mayor posible. Dicho esto, pasemos al diagrama de control. Diagrama de control estabilizante. Como podemos ver, resultado de análisis de control estabilizante. En esta figura mostramos el diagrama de bloques del sistema de control estabilizante para controladores PID. Los parámetros de los controladores PI en el lazo cerrado, los parámetros de los controladores PI en el lazo de control de volumen y de PID en el lazo de control de biomasas, los vemos en esta tabla. Estos valores fueron proporcionados por la empresa, por la Universidad La Frontera en su artículo, son previamente calculados. Esta es la lambda
que nos hace que S sea constante y esta es la S que nos da los mejores resultados. Entonces vemos cómo, ya para poner otra vez el apuntador en rojo, vemos cómo tenemos los set points de concentración de biomasa y de volumen. Se comparan con el error. Van al controlador PID. Surge una señal de control sumada a la señal de control lambda n y de la señal de control S y N, que es la que nos promueve. Y cierran o abren válvulas, van al elemento, al final de control, que vienen a ser unas válvulas que controlan la entrada y salida del flujo con gran concentración de sustrato y del flujo con pequeña cantidad de sustrato. Y nos dan estas variables de salida, bien sea volumen, concentración de sustrato, concentración de biomasa, crecimiento y x cuadrado b, que es un parámetro de la ecuación anterior, como vimos, cuando se multiplica cuando hacemos la sustitución de lambda. De estos parámetros nada más podemos medir, como ya hemos dicho, el volumen y la biomasa. Y aquí estos valores son retroalimentados para ser comparados nuevamente con el set point. Se hace la señal de control sumada a esta otra señal de control y se lleva a cabo la acción de control y así sucesivamente hasta que se estabilice el sistema. Al llevar este sistema al simulador de MATLAB, nos da que estos son los parámetros KP para el controlador 1, KI para el controlador y KD. Como podemos ver, anteriormente había dicho que aquí se utilizaba nada más el controlador PI. No es necesaria la acción derivativa para mantener estable el comportamiento de esta variable. Sin embargo, para el volumen sí es necesaria la acción derivativa. Y pasa algo muy curioso. KI en este caso es negativo. Es decir, que el error en la variable tiende a estar por encima, es decir, el valor de la variable tiende a estar por encima del que debería. Entonces más bien hay que reducir el valor y eso es lo que toma en cuenta el error. Sigamos. Aquí en la figura 7 se aprecia que la concentración de biomasa llega a su término más o menos al mismo tiempo. Aquí se puede ver variación de concentración de biomasa en función del tiempo. Y para distintas concentraciones de biomasa iniciales, más o menos al mismo tiempo, a las 40 horas, es cuando llega a estabilizarse. Y para varios casos de concentraciones de entrada, no hay una desviación excesiva en el tiempo del proceso. Aquí en la figura 8 vemos son variaciones de la tasa de crecimiento en función del tiempo. Podemos ver, se aprecia que dependiendo del sustrato, o sea, de la cantidad de sustrato, pues la tasa de crecimiento es muy superior o mucho inferior. Y siempre sufre un transiente antes de estabilizarse. Para todos los casos, menor o mayor, siempre sufre un pequeño transiente inicial y luego se estabiliza todo más o menos en el mismo término, como ya hemos dicho. Ante una variación en la entrada, que podemos ver en la figura 9, variación de la concentración de la biomasa, ante cambios de lambda en la entrada, al variar la concentración de biomasa en la entrada, es decir, al variar lambda en la entrada, simplemente vemos una leve variación al comienzo de la fermentación debido a que la velocidad de crecimiento no es constante. Entonces, esta es la pequeña desviación. Una vez se hace constante, ya se determina y ven más o menos al mismo tiempo, a las 40 horas. En la figura 10 también se puede ver más o menos lo mismo, variación de la tasa de crecimiento específica ante cambios en la entrada en lambda. Estos son los que tanto varía la concentración de biomasa y la tasa de crecimiento específica ante cambios en la entrada de sustrato. Ahora veamos estas mismas variaciones pero ante cambios en la entrada de lambda. Aquí podemos apreciar una leve desviación de 2 a 12. Esto porque la velocidad de crecimiento todavía no se hace constante. Y lo mismo pasa aquí. Vemos el pequeño transiente igual al anterior. Sin embargo, hay unos que hacen
esta pequeña oscilación de aquí para acá y esta para acá. Sin embargo, siempre estable más o menos a las 40 horas. En el trabajo, estos fueron los resultados en el comportamiento de los controladores PID. Se llega a la conclusión de que independientemente los cambios que hagamos en la entrada de la concentración de sustrato o en lambda, siempre se llega a la estabilización más o menos al mismo tiempo. Siempre se estabiliza. Lo único es que sucede lento. Por eso en el trabajo ellos prefieren la implementación de un controlador PI difuso antes que el PID. Y es por esto, por la tardanza a la hora de estabilizarse. Sin embargo, lo hace y lo mantiene constante por un mayor periodo de tiempo. Muchas gracias.